Y en esta mañana vamos a tocar un tema muy interesante acerca de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Para qué creó Dios a los ángeles? ¿Cuál es el ministerio de los ángeles? ¿Cuál es el propósito de los ángeles de Dios en nuestra vida? ¿Qué función tienen los ángeles hacia con nosotros? Necesitamos conocer un poquito más lo que dice la palabra del Señor acerca de los ángeles. Leemos o hemos leído acerca de los ángeles, mucho hemos escuchado y aún mucho se ha hablado o aún se ha inventado acerca de los ángeles. Hay quienes han llegado a tener aún a los ángeles en un lugar tan especial que han llegado a querer rendirles culto, homenaje, adoración, y eso es reprobado por el Señor, ya que el Señor nos enseña en su palabra que al Señor nuestro Dios adoraremos y solo a Él le serviremos. Solo Él es el único que merece la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Ninguna otra criatura. Él es el creador, el único creador. Todos los demás somos criaturas. Hombres, ángeles, potestades, todo lo creado, somos creación, somos criaturas del Señor. Pero solamente hay un creador, el Dios de los cielos, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es de que siempre, en todo momento y en todo lugar, aprendamos y sepamos que Él es el único que debe de recibir gloria y honra, alabanza y poder. La Biblia dice que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Eso dice la Biblia por ahí en el Salmo 8. Dice la palabra que Él nos creó un poco menor que los ángeles, pero dice que Él nos dio tantas bendiciones, nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Mire, vamos a mirar la escritura para entrar más detalladamente en el mensaje. Y yo quiero que tenga su escritura lista, que vamos a mirar muchos pasajes en esta hermosa mañana. Vamos a mirar un estudio acerca de la creación angelical y vamos a estar meditando en algo muy hermoso. El Salmo 8, vea lo que dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Dice primeramente, le has hecho poco menor que los ángeles. Habla de los hombres, habla de todo el género humano. Dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué dice que lo has hecho un poco menor que los ángeles? Porque el hombre es inferior a los ángeles en cuanto a conocimiento. Porque el hombre no conoce la plenitud, la abundancia del terreno espiritual, de Dios, de sabiduría, de todo ello. Los ángeles tienen una superioridad que los hombres. Es decir, nosotros no nos podemos comparar a los ángeles en cuanto a conocimiento. No nos podemos comparar a los ángeles, mucho menos en cuanto a poder, porque los ángeles son poderosos, son fuertes. Un solo ángel puede destruir ciudades enteras, puede destruir, ¿qué le diré?, países enteros en un momento, porque son grandísimos en poder. Entonces el hombre no se puede comparar a los ángeles en cuanto a potestad, en cuanto a sabiduría, en cuanto al nivel espiritual en el que se encuentran, en el sentido, le repito, de poder, de fuerza, de dominio que tienen. Los ángeles no son mortales, son inmortales. Los ángeles son seres espirituales que están creados o que fueron creados por Dios, y que ellos están en ese nivel espiritual, ese nivel donde
donde no tienen las limitaciones que el hombre tiene. Los ángeles no son como el hombre que se cansan. Los ángeles no son como el hombre que tiene sueño. Los ángeles no son como usted y yo, que nos debilitamos en un momento o en otro momento. Ellos son criaturas espirituales creados por Dios. Ahora, pero dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Entendemos en qué somos menores que los ángeles? Somos menores en todas esas áreas. Pero dice, pero aunque le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Es decir, dice la palabra que decía la escritura que leímos: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. Al único que le dijo fue a Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y por medio de Cristo nosotros venimos a ser hijos e hijas de Dios. Y ahora tenemos la bendición gloriosa de ser exaltados al nivel de Cristo por la salvación que Cristo nos ha dado, por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Entonces, si miramos a un ángel y lo comparamos con un hombre, lo miraremos siempre al hombre inferior que al ángel, porque el hombre no tiene el poder, no tiene la sabiduría, no tiene ese nivel, esa capacidad de no cansarse, de no fatigarse, de fortaleza, de todo aquello que puede hacer sin límites, transportarse en distancias de un lugar a otro en un segundo, por así decirlo. No tienen límites ellos, porque están en esa dimensión espiritual. Entonces son superiores en esa área. Pero dice, pero al hombre lo coronaste de gloria, lo hiciste todavía mayor que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son criaturas que dice que están puestos para el servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Aunque son tan fuertes, pero Dios dice, a estos los voy a redimir, estos serán mis hijos, con estos tendré una comunión especial, ellos serán mi especial tesoro, serán mi real sacerdocio, serán como la niña de mi ojo. Aunque son débiles, aunque están limitados, aunque tienen problemas, pero yo estaré con ellos, los tomaré como algo especial. Entonces Dios a un ángel no lo mira como lo mira usted. Es más, le digo, un ángel no vale lo que usted vale. ¿Por qué digo eso, hermano? ¿Qué está diciendo? Digo eso porque la Biblia dice, a los ángeles que pecaron no los perdonó Dios, pero a la descendencia de Abraham sí. A usted y a mí sí. Nos perdonó el Señor. A ellos dice, ¿a cuál de ellos le ha llamado? Le llama Dios, le llama, mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero a nosotros Dios nos dice, como le dijo a Cristo, porque las promesas que Dios hizo en Cristo no fueron solamente para Cristo, son también para nosotros, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo en las promesas que Dios ha hecho en la persona de Jesús, para que recibamos esas bendiciones, para que recibamos esa fortaleza, para que recibamos ese poder de lo alto. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor. Decía Hebreos 1:13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa promesa literalmente es para Cristo, o fue dada a Cristo. Siéntate en mi poder, siéntate en mi presencia hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es promesa para Cristo, pero le repito, no solamente para Cristo, también es una promesa para usted y para mí. El Señor dice, hijo, siéntate en mi poder, es decir, acércate a mi gloria, y yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies, y yo estaré para ayudarte, para darte la victoria, la bendición que necesitas, y no tropezarás ni serás estorbado. Vamos a estar meditando en cuanto al ministerio, a la relación de los ángeles juntamente con el ser humano, juntamente con el hombre. ¿Qué es lo que los ángeles hacen por nosotros o están para hacer por nosotros? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el ministerio que tienen para cumplir? Hermanos, primeramente escuche esto que le voy a decir. Nosotros vivimos en un mundo humano materializado que creemos que es real, que esto es real.
Pero le digo, hay un mundo espiritual tan real, y no le digo tan real, sino más real que este mundo material que en el que vivimos. Hay una realidad de un mundo espiritual que muchas veces ignoramos, que muchas veces no estamos apercibidos. Nos movemos por lo que miramos en lo literal, nos movemos por lo que nuestros ojos captan, por lo que nuestros ojos pueden discernir o mirar o entender, por lo que los oídos oyen. Nos movemos por todo eso que podemos palpar, que podemos tocar, lo que puedo tocar yo. Digo, esto es real, pero yo le digo una cosa, mi hermano, es más real lo que usted no puede tocar que lo que puede tocar. Es más real lo que no puede mirar que lo que puede mirar. ¿Cuántas veces miramos el efecto de lo que no podemos mirar? Y solamente miramos el efecto, es decir, miramos que hay pleitos, que hay enojos, que hay asesinatos, que hay tanta maldad, que hay tanta influencia negativa. Y miramos lo que hacen los hombres y decimos, qué terrible ese hombre. No es el hombre que es terrible, es la potestad que gobierna a aquel hombre. Es la influencia de las tinieblas que tiene gobernada aquella vida. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque es necesario que despertemos al terreno espiritual. Estamos caminando en una vida espiritual, en un terreno espiritual donde día con día estamos siendo acechados por el enemigo, mis hermanos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando la entrada, la manera de hacerte caer, de hacerte tropezar. Pero hay buenas noticias para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no va solo en esta tierra. El pueblo de Dios va escoltado por ángeles del cielo que acampan alrededor de su pueblo, porque la Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente acampa ahí, sino que los defiende. El ángel del Señor. Eso es algo precioso para darnos cuenta. Jamás, hermanos, podremos combatir las influencias espirituales por nuestra propia condición humana, por nuestra propia capacidad humana. Nosotros no estamos como para poder enfrentarnos, hablando humanamente, a una potestad espiritual, a una influencia espiritual, porque la influencia más pequeña nos destruiría en un momento. Y es necesario que nos demos cuenta, le repito, de la realidad de lo que se mueve en el ambiente espiritual. Así como se mueven potestades y espíritus inmundos, así también se mueven ángeles de Dios acampando alrededor del pueblo. Y dice la Biblia que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Más son los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Son más número y más grandes y más fuertes y más poderosos. Amén, mis hermanos. Vea lo que dice la palabra del Señor conmigo. Mateo capítulo 4 en adelante. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El primer punto que quiero tocarle es este. Satanás no puede tocar la vida del cristiano. No puede tocarlo porque hay un poder espiritual que cubre al cristiano. Y en medio de ese poder estamos hablando de ángeles. Este no es un mito, esta no es una fantasía, esta es una realidad. Hay ángeles que nos cubren, hay ángeles que nos protegen, hay ángeles que son enviados, decía Hebreos, al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Esta es una realidad, pero tenemos que aprender a activar
a los ángeles de nuestra vida. Los ángeles están para poder estar al servicio de los que hemos de heredar la salvación. Hemos de heredar la salvación, y el Señor sabe que en este camino hay muchos tropiezos, hay acechanzas, hay tanto peligro, pero Él dice: no te voy a dejar que vayas solo en el camino. Te voy a mandar ángeles que te escolten, te voy a mandar ángeles de guardaespaldas. Si el presidente lleva guardaespaldas cuando va por ahí para que no le hagan daño, yo quiero decirte, tú no llevas hombres con armas humanas para defenderte. Tú llevas ángeles de Dios que van movidos por el poder de Dios para defenderte, para guardarte, para cubrirte, para que no tropieces sobre piedra, para que te sostenga el Señor, para que te sostengan y no caigas y no cedas y te ayuden a caminar. Lo primero que quiero decirles es esto: los ángeles te cubren. Los ángeles servían al Señor, ministraban al Señor, estaban al servicio del Señor. Pero dice la Biblia que Satanás trató de tentar al Señor y le dijo, lo subió al pináculo del templo y dijo: échate abajo de esta torre, que al cabo escrito está: Dios a sus ángeles mandará para que te cubran, para que te cuiden, para que te sostengan y para que tu pie no tropiece sobre piedra y te lleven en sus manos. Anda, échate abajo. Si eres hijo de Dios, hazlo, que al cabo Dios dijo que te iba a cubrir. Dios dijo que sus ángeles iban a estar contigo y que te iban a proteger. Esa promesa no es nada más para Cristo, también es para nosotros. Y como tentó el diablo al Señor, nos va a tentar a nosotros. Lo que quería hacer Satanás, él sabía que así nomás no podía hacer nada, no podía tocar al Señor, porque el mismo Señor en su humanidad estaba siempre protegido también por aquellas huestes celestiales. Pero dice la palabra que Satanás lo tentó para decirle: échate abajo, échate abajo. Y el Señor le respondió y le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. La misión de los ángeles es esta. La misión de los ángeles es ayudarte a ti, ayudarme a mí a hacer una cosa nada más. ¿Sabes cuál es eso? A cumplir su perfecta voluntad, a que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la misión de los ángeles. Los ángeles tienen la encomienda de ejecutar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es que cuando tú te paras en la palabra de Dios, tienes el respaldo de Dios, tienes respaldo aún de huestes celestiales. ¿Por qué? Porque los ángeles dicen: yo voy a ayudarle a que se cumpla el propósito de Dios en él, y el propósito de Dios se ha de cumplir, y mientras él camine en la voluntad de Dios, yo voy a responder por él. Los ángeles te van a cubrir, te van a proteger, van a salir a pelear por ti, van a salir a enfrentarse a las potestades por ti. Pero hay una área donde el enemigo se quiere meter, y eso es en hacernos caer en tentación, es decir, en que tentemos a Dios. En que tentemos a Dios, en que nos salgamos de la voluntad de Dios. Cuando tú tientas a Dios, ya los ángeles no responden por ti. Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, ahí ya estás quedando desprotegido de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y de la cobertura de Dios. Los ángeles tienen una encomienda. La encomienda es que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, y ellos van a hacer lo posible por ayudarte, pero ellos no lo pueden hacer todo. Ellos van a hacer lo que tú les permitas hacer. Es decir, mientras tú vayas en la voluntad de Dios, ahí van a estar para ayudarte, para cubrirte, para sostenerte. Pero cuando tú te sales de la voluntad de Dios, ahí ya te estás metiendo en problemas, y ya no responden por lo que te pase, y ya no responden por lo que te suceda. Por eso Satanás trató de sacar al Señor de la voluntad de Dios, tentándolo, diciéndole: aviéntate del templo. Si el Señor dice: bueno, está bien, que al cabo Dios dijo que me iba a proteger, me aviento del templo a ver qué es lo que pasa. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera perdido la protección, porque hubiera sido ya no cumplir una promesa de Dios, no ejecutar la palabra de Dios, sino ya hubiera sido estar tentando al Señor. Entonces no podemos tentar al Señor, porque cuando tentamos al Señor perdemos la cobertura, la protección angelical aún que puede haber alrededor de nosotros. ¿A qué me refiero con eso? A todo lo que hacemos humanamente aún. Uno puede mirar la tentación humanamente
humanamente. Y si uno va y se mete en tentación diciendo, que al cabo Dios está conmigo, que al cabo Dios me va a proteger, que al cabo Dios me va a cubrir, olvídate, mi hermano, no va a responder por ti. ¿Por qué? Porque tú conscientemente te estás metiendo donde sabes que no te deberías de meter. Tú conscientemente estás haciendo lo que sabes que no deberías de hacer. Estás metiéndote en la tentación, estás corriendo buscando ese terreno, y ahí pierdes ese respaldo, esa protección, porque ya no vas en la voluntad de Dios. Eso es lo que Satanás quiere hacerte que hagas. Imagínese usted, si vamos por ahí nosotros conduciendo el automóvil, y vamos ahí nosotros a exceso de velocidad, a 80, 90, 100 millas por hora, y estamos, Señor, cúbreme, Señor, protégeme, Señor, guárdame. El Señor dice, óyeme, pues no estás obedeciendo las leyes, estás yendo en exceso. Los mismos ángeles dicen, este que se mate solo, que siga adelante. Yo me bajo del carro y no respondo. Mientras vayas en la voluntad de Dios, mientras vayas en la obediencia, los ángeles van ahí y te cubren, los ángeles te protegen, los ángeles dicen, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a sostener, voy a privarlo de todo estorbo, de todo accidente. Pero si te sales de la voluntad, si te sales del orden, entonces ya estás tentando a Dios. Ya estás tentando a Dios. Porque si comenzamos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, estamos tentando a Dios. Porque estamos queriendo que Él nos proteja y diciendo, Dios está conmigo, Dios es bueno, Dios esto, Dios lo otro. Sí, pero Dios nos ha enseñado un camino. En toda la tentación, el propósito de Satanás era sacar al Señor de la voluntad de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan, aviéntate de la torre, póstrate y adórame. Todo lo que insinuaba Satanás era que el Señor se saliera de la voluntad de Dios. Pero si usted se da cuenta, el Señor con la pura palabra se sentía débil, se sentía necesitado. Pero la pura palabra, no solo de pan vive el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. No tentarás al Señor tu Dios. La pura palabra salía. Con la palabra enfrentaba al enemigo. La palabra era su respaldo, era su sustento, era su fortaleza. Estaba bajo la cobertura, permanecía bajo la cobertura. ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. ¿Y qué dice al final de la tentación? ¿Qué dice al final de ese pasaje? Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles 40 días sin comer. Tenía hambre, sí tenía hambre, pero él dejó que la palabra lo sustentara. Él tenía debilidad humana como hombre, y ahí Satanás lo estaba tentando, queriendo sacarlo de la voluntad de Dios. Pero él perseveró y terminó afligido, agotado, terminó débil humanamente hablando. Pero ¿qué dice el verso 11? Dice, el diablo entonces le dejó. Como que ahí ya entraron los ángeles y dijeron, quítate, Satanás, no estés estorbando, quítate, porque él va en la voluntad de Dios, y para eso estamos aquí, para que se cumpla la voluntad de Dios en él. Allí estaban, mientras él no se salía de la voluntad de Dios, allí estaba la cobertura, allí estaba la protección, allí estaba la bendición. No tenía que preocuparse de nada. Y aún al final de que terminó la tentación, dice, el diablo entonces tuvo que ir, se le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles servían al Señor, venían a su servicio. Yo creo que no venían a darle un servicio humanamente, venían a darle un servicio espiritual, una fortaleza, un ánimo. Venían a levantarlo de aquella debilidad. Los ángeles de Dios están para el servicio, para servirte en esas debilidades, en esas necesidades, en esas angustias. Cuando te está tentando Satanás, cuando te sientes impotente delante de él, tú no tienes que pelear contra él aún. Lo único que tienes que hacer es someterte a Dios, resistir al diablo, y él huirá de tu vida. Y los ángeles del Señor pelearán tus batallas, pelearán con esas potestades, ahuyentarán esas potestades. Solamente encárgate de una cosa, de permanecer en la voluntad de Dios. Que no te saque de la voluntad de Dios, que no te orille.
Porque si te orilla de la voluntad de Dios, te está metiendo a un terreno donde vas a estar desprotegido, donde vas a estar sin la cobertura. Pero si tú perseveras en la voluntad, confiando en el Señor, en la palabra, aún en esa debilidad, Dios enviará a sus ángeles que te sirvan, que te fortalezcan, que te sean de bendición. Amén. ¿Para qué son enviados los ángeles? ¿Cómo se activan los ángeles? ¿Cómo se ponen en acción los ángeles? ¿Cómo se manifiestan los ángeles en nuestra vida? Venga conmigo. Y Daniel capítulo 10 verso 12, vamos a mirar lo que dice. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vea qué tremendo. Daniel oraba. Aquí vamos a comenzar a entrar en lo que es la función de los ángeles. ¿Cómo podemos mirar o hacer que los ángeles entren para intervenir en nuestras necesidades? Que los ángeles entren a intervenir en nuestras luchas. Que los ángeles entren a intervenir en nuestras batallas. Porque le repito, no podemos pelear por nuestra propia cuenta, pero sí hay ángeles a nuestro servicio. Eso dice la palabra, a nuestra disposición. Ellos están esperando en nosotros. Y eso nos vamos a dar cuenta, que hay hermanos que se están muriendo en la batalla, y los ángeles están diciendo: llámame, invítame a pelear, invítame para que yo entre a ayudarte. Y el cristiano está muriendo en la guerra espiritual, y el ángel desesperado por venir a ayudarle, pero no puede venir a ayudarle porque no le hace la invitación. Porque no le hace la invitación. Y vamos a darnos cuenta cómo es esto. Vea que dice la palabra del Señor. Dice la escritura que Daniel estuvo orando. Aquí primeramente la clave es la oración. Estuvo orando. Y cuando Daniel oraba para que Dios le revelara los misterios de qué iba a pasar con el pueblo de Israel, del cautiverio en Babilonia. Se habían cumplido aquel tiempo que había profetizado Jeremías, y ya era tiempo de que salieran, y Daniel quería conocer qué iba a hacer Dios en aquel momento. Y se propuso a orar, a buscar la dirección de Dios, la revelación de Dios. Y dice la Biblia: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscar a Dios, Dios escuchó tu oración. Dios escuchó tus palabras. Quiere decir que Dios escucha la oración. Cuando tú oras y oras de corazón, Dios escucha tu oración. Pero ¿qué hizo Dios? Dios envió a un ángel, al arcángel Gabriel. Un ángel que es un mensajero que envió en muchas ocasiones especiales. Lo envió, y cuando lo envió, este ángel venía en camino. Pero cuando venía en camino, el príncipe de la potestad del aire, el principado que gobernaba la ciudad de Persia, se le interpuso juntamente con sus demonios. Está hablando no de un rey literal, sino de una potestad espiritual. Y dice que se le interpuso, y estuvo peleando Gabriel por 21 días, 3 semanas. Daniel oraba y oraba y oraba, estaba en ayuno y oración. Y cuando él estaba en aquella condición, no había respuesta. Y no había respuesta. Pero no es que no hubiera respuesta porque Dios no escuchara. Dios le dice: desde el primer día escuché, y desde el primer día te di la respuesta, o te envié la respuesta, pero te la envié por un mensajero. Eso quiere decir ángel, mensajero. Venía el mensajero a darte la noticia, a darte la revelación, a darte lo necesario. Pero cuando venía en camino, dice Gabriel, dice el ángel, dice: se me interpuso el príncipe de la potestad del aire. Estuve peleando
luchando y no podía llegar hacia ti. Estuve detenido en una lucha, en una guerra, en los lugares espirituales. Estuve ahí luchando hasta que a los 21 días tuvo que venir uno de los principales ángeles de Dios, el arcángel Miguel, el guerrero de Dios. Vino y peleó contra aquel demonio y lo derrotó, y pudo venir Gabriel a darle la revelación y el mensaje que estaba esperando Daniel. Ahora, ¿por qué le digo que depende de nosotros mucho de lo que los ángeles hacen en favor de nosotros? Depende de nosotros y no de Dios muchas veces, porque Dios ya lo hizo todo. Dios ya los puso a nuestro servicio, pero la oración es lo que toca a los ángeles, es lo que los mueve, es lo que los activa a entrar en acción. Daniel se puso a orar, y cuando Daniel oraba, Dios envió al ángel a que viniera a cumplir el propósito, a revelarle la voluntad a Daniel completamente. Pero en el camino hubo batalla, hubo guerra. Lo que le quiero decir es de que mientras usted pelea en la tierra con la oración, orando, clamando, usted está moviendo legiones de ángeles, de potestades, para que combatan espiritualmente, para que libren al cautivo, para que rompan ataduras, para que quiten los estorbos. Esos ángeles están para pelear la batalla en lo espiritual, en lo espiritual. Nosotros solamente miramos lo literal, pero ellos están en lo espiritual. Hermanos, Daniel estuvo orando una semana y no había respuesta. Si Daniel se ha detenido de orar a la semana, los ángeles se detienen a la semana y no siguen peleando, y no llega la respuesta. Mientras uno sigue orando, ellos siguen peleando. Mientras uno sigue, persevera, la guerra espiritual persevera para librarte, para quitar la opresión. Hay opresiones que son más fuertes que otras, hay principados que son más grandes que otros, pero por grandes que sean, poderoso es nuestro Dios y el ejército del Señor para derrotar las potestades de las tinieblas. Pero para que ellos peleen, tú tienes que orar. Para que ellos estén activos, tú tienes que estar de rodillas, tú tienes que estar clamando. Mientras tú estés orando, luchando, peleando en oración, ellos van a estar activos, luchando, hasta que derriban la potestad y vienen y te dan la noticia, la victoria, la bendición. ¿Cuántas veces podemos tener un problema? Puede ser familiar, y es una potestad, un demonio que está queriendo estorbar, que está influenciando con odios, con estorbos, con engaños, con celos, con iras, con tanta cosa. Y son potestades que influencian para provocar aquello. Y hay veces que uno quiere solucionar aquello humanamente, y no siempre es humanamente. Hay que buscar que el Señor mueva sus huestes, que el Señor se manifieste. Para que los ángeles se muevan a pelear, hay que doblar rodilla, hay que activarlos de esa manera, hay que mover el poder de los cielos por medio de la oración. La oración conmueve, mueve todo lo que hay, para que los ángeles de Dios entren en batalla, entren en acción y peleen tus batallas y te den la libertad que necesitas. ¿Estamos comprendiendo? Rápidamente, venga conmigo. Hechos capítulo 12. Desde el verso 1 en adelante, oiga lo que dice. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. La iglesia comenzó a sacar el arma poderosa que tenía. La iglesia no tenía influencias políticas especiales para ir y tratar de sacar en fianza a Pedro. La iglesia no tenía ningún tipo de cosa importante para ir a hacer humanamente. Pero la iglesia dijo: está en prisión Pedro, nuestro hermano Pedro. Vamos a sacarlo de esa prisión. Vamos a sacar el arma poderosa que tenemos. Saquemos nuestra arma secreta y vamos a hacerle guerra al diablo ahí. Vamos a mover los poderes del cielo para que puedan librar a Pedro, para que puedan sacarlo de esa opresión, de esa cárcel. Vamos a rescatarlo. Y la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Esa es la clave. Llegó el Señor y envió a un ángel, y aunque estaba en máxima seguridad, el ángel tocó a Pedro. Las cadenas se cayeron, los guardias se quedaron dormidos, la puerta se abrió, la primera, la segunda se abrió, y la tercera de hierro se abrió, y lo sacó en libertad. El ángel llegó y tocó a Pedro y dijo: levántate. Ni Pedro entendía lo que estaba pasando. Pedro mismo estaba dormido y no sabía lo que sucedía, pensaba que era visión. Pero el ángel lo tocó. Los ángeles tocan al hombre para ayudarlo. Los ángeles tocan al hombre para rescatarlo. Los ángeles tocan al hombre para sacarlo del cautiverio. Lo tocan, pero para que el ángel toque al hombre, primeramente la oración tiene que tocar al ángel. La oración es el mensaje que uno envía hacia el cielo, diciéndole al Señor: Señor, estamos en batalla, envíanos refuerzo, envíanos respaldo, envíanos una legión de ángeles, envíanos, Señor, esa protección espiritual. Envíala, Señor, porque necesitamos ese refuerzo espiritual. Y Dios dirá: ahí te va el refuerzo, hijo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, búscame, impáctame con oración, y yo enviaré el poder de los cielos para que te den completa libertad. Si estamos comprendiendo, los ángeles son trabajadores puestos a tu servicio. Son guardaespaldas tuyos. Son seres espirituales creados para el servicio de los que han de heredar la salvación. Le decía hace un momento, yo creo que muchas veces los ángeles están desesperados para venir y entrar en acción y pelear y derrotar las potestades que nos acechan, pero no entran porque no los hemos tocado con la oración. No los hemos activado. Yo creo que hay muchos ángeles en desempleo, mis hermanos. El cielo ha de estar lleno de ángeles en desempleo, diciendo: yo quiero trabajar. No hay trabajo, no habrá un demonio que quiera derrotar por ahí en la tierra, no habrá un cautivo que quiera libertar por ahí en la tierra. Para eso están los ángeles. Y Dios dice: pues no me ha llegado ninguna señal, no me ha llegado ningún fax acá al cielo de que mi hijo necesita una ayuda, pero si me llega, ahí están los ángeles. Yo voy, Señor, yo voy, déjame ir a mí. Y vienen los ángeles y comienzan a pelear tus batallas, y comienzan a sacarte adelante, y comienzan a glorificarse, y comienza a mirarse la gloria de Dios, y tus batallas son ganadas en el nombre del Señor. ¿Sí me comprende? La oración activa, acciona a los ángeles de Dios para que vengan en tu auxilio. Pero si el cristiano se está muriendo acá, ¿qué pruebas, qué luchas? Ya no te quejes, mejor comienza a clamar a tu rey, a invocar a tu Dios, a decirle: refuérzame, Señor, fortaléceme, Señor, envíame respaldo, Señor, ayúdame a salir adelante, Señor. Y yo sé que más grande eres tú que estás conmigo que el que está en el mundo. Y yo sé que más son los que están para conmigo que los que están en contra de mí. Serán muchos los demonios
que vienen en contra del cristiano, pero más son los ángeles que acampan alrededor de aquellos que le temen al Señor. ¿Estamos comprendiendo? La intercesión activa el poder de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, 15 y el verso 16. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué tremendo. Imagínense usted, cuando este criado salió, él miró lo que sus ojos miraban y dijo: el ejército de los sirios está rodeada la ciudad, no tenemos escapatoria, ¿qué haremos? Tanto carro de a caballo, tanto soldado, tanto hombre armado, ¿qué haremos? Y llegó preocupado y entró a la casa y con pánico quizás le dijo al varón de Dios: varón de Dios, estamos rodeados, estamos acabados, nos van a matar, ¿qué haremos? Y le dice el varón de Dios: no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero ¿cómo dices eso? Si nomás somos tú y yo, ¿a quién estás queriendo llamar o quién está con nosotros? Si el ejército de Israel está muy lejos y somos menos, mira todo el ejército que hay aquí de Siria, estamos terminados y vienen a buscarnos a nosotros. Pero él dijo: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dice el verso, vea lo que dice el verso 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué tremendo! Señor, abre los ojos a este pobre ciego que no puede mirar, piensa que estamos solos, piensa que estamos desamparados. Eliseo había estado de rodillas toda la noche, había estado buscando la protección espiritual, la cobertura espiritual. Antes de que llegaran los sirios a querer rodear la ciudad, ya estaba acampando el ejército celestial. No había un ángel, había un ejército celestial alrededor de Eliseo y de su criado. Eran carros de fuego, eran ángeles poderosos que rodeaban todo aquel lugar, estaban cubriendo aquel lugar. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios había estado de rodillas activando el poder de los ángeles, la cobertura por medio de la oración, es decir, clamando a Dios y Dios enviando protección, poniendo un vallado alrededor para proteger a su siervo. Él estaba confiado porque había estado ya con la intercesión. La intercesión del cristiano mueve a los ángeles de Dios en acción. Intercesión significa acción para los ángeles. Tú intercedes para que el ángel accione, para que Dios mueva su ejército y te traiga la victoria completa. Entonces, le repito, cuando el siervo abrió los ojos y miró, es decir, se le abrieron los ojos a lo espiritual, ¿cómo cree que se sintió? Pues así sí, así que no va a tener confianza, así que no se va a enfrentar. Que venga el ejército de todo el mundo entero. Miren los que están con nosotros, multitudes, legiones, con carros de fuego y gente de a caballo. Ese mismo ejército quiere acampar alrededor de ti, alrededor de mí, para que no haya estorbo, acechanza, tropiezo en el cual tú puedas caer. Si estamos comprendiendo. Lo primero es esto: no dejemos que Satanás nos desvíe a la tentación, que nos meta a la tentación. No permitamos eso, que nos saque de la voluntad de Dios. Porque si nosotros nos aventamos de un edificio diciendo: bueno, que al cabo el ángel del Señor me va a levantar y me va a cubrir, usted se va a matar, eso es lo que le va a pasar.
¿Por qué? Porque está tentando al Señor. Y Satanás lo va a querer provocar a hacer cosas así. No, usted haga esto, no se preocupe, que al cabo Dios está con usted. Mentira, Dios está con nosotros, pero Él dice: mantente en mi voluntad, respeta mi orden, sé obediente a mi mandamiento. Mientras estés en mi voluntad, tienes seguridad, tienes garantía, tienes protección, tienes aseguranza. Te sales de mi voluntad a donde te quiere sacar el diablo, fuera de mi voluntad, y ahí ya no respondo yo, ¿verdad? El que anda por ahí en las pandillas, en las drogas, en el pecado, de repente le pasa algo malo y dice: no, yo no creo en Dios. Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué dejó que pasara esto? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? Pues bien sencillo, Dios protege al que esté en su voluntad. Y mientras esté en su voluntad, cuando se sale de su voluntad, Él no responde de aquello. Está en terreno de Satanás y está a la disposición de Satanás. Satanás puede hacer muchas cosas, lo puede matar. ¿Por qué? Porque está en un territorio de Satanás sin cobertura. El Señor envía a sus ángeles a que te ayuden a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Tú dices: yo quiero la voluntad de Dios, pero no puedo, está esta barrera. Señor, envíame ayuda, ayúdame. El Señor envía la ayuda y rompe barreras para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. La intercesión. Lo primero es la tentación. No caigas en tentación. No te metas en el terreno de la tentación, porque ahí vas a quedar desprotegido. Dios va a decir: yo no puedo detener o hacer algo porque te estás saliendo de mi terreno, de mi voluntad. Estás en el pecado, en el vicio, en la maldad. No puedes estar pidiendo que yo te prospere y te bendiga de esa manera, porque estás en otro terreno. Lo segundo es la intercesión. La intercesión activa el poder de Dios, activa la creación, los ángeles de Dios, el ejército de Dios, para que venga en tu auxilio. Vea lo que dice la palabra. Éxodo capítulo 14 verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. La Biblia dice que cuando venía el ejército de Faraón a volver a esclavizar al pueblo de Israel, dice que se levantó una columna de fuego. La columna de fuego que iba delante del pueblo se puso en medio de los egipcios y de Israel. Esa columna, dice la Biblia, que era el ángel del Señor, que estaba provocando aquello para detener al enemigo, y fue el poder de Dios el que abrió camino. Entonces, cuando uno mira que ya no hay camino, cuando uno mira que no se puede hacer nada, uno lo único que tiene que hacer es clamar a Dios, y Dios abrirá camino donde no hay camino, quitará los estorbos que tú no puedes quitar. Él dice: estos egipcios que hoy ves, jamás los volverás a mirar. Esos problemas que tú ves, jamás los volverás a mirar. Esa dificultad que tú ves, jamás la volverás a mirar, porque Dios peleará por vosotros, porque Dios responderá por vosotros. Dios se glorificará. El clamor, la intercesión, la obra del Señor se mueve, se manifiesta, y el Señor se glorifica. Amén, mis hermanos. Entonces, venga a una escritura más conmigo rápidamente. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22. Estamos mirando el respaldo angelical, la función de los ángeles sobre los hijos de Dios en todo momento. Cuando se detienen de activar, de obrar, de hacer algo, se detienen cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios. Así como quería sacar al Señor diciéndole: aviéntate del edificio, échate abajo, que al cabo enviará a sus ángeles. No,
no tentarás al Señor tu Dios, dijo el Señor. No lo tentarás. Entonces, cuidémonos de no caer en la tentación del diablo, de decir, haz esto, haz lo otro. Si eres hijo de Dios, di que esto, di que lo otro, que pase esto, que pase el otro. No caigas en tentación de Dios. Mantente en la palabra, la palabra, la palabra. Él me dijo, Él prometió, Él hará. Yo esperaré, por fe viviré. La palabra, la palabra, la palabra te hará que permanezcas en la voluntad de Dios y hará que el poder de Dios se mueva sobre tu vida y que la función de los ángeles se realice. Recuerda que es una batalla, es una lucha. Daniel estuvo peleando, estuvo orando y había una guerra espiritual, un conflicto espiritual. Hay veces que hay problemas que no se van a solucionar con una oración o en un momento. Tienes que orar, orar, orar y está peleándose una batalla espiritual. Tú no miras nada, pero mientras tú oras, algo está pasando en el terreno espiritual. Hay guerras que tú estás provocando, que tú estás haciendo. El territorio que está invadiendo Satanás, cuando tú oras, haces que llegue el ejército celestial a combatir esas potestades y a limpiar el terreno espiritual. Y cuando el terreno espiritual está libre, en lo humano tú miras la gloria de Dios. Tú obras y miras la gloria de Dios. Tú hablas y suceden cosas. Tú te mueves y hay libertad, hay camino abierto. Primero oró Moisés y después se abrió el mar. Primero Eliseo estuvo orando y después miraron los ángeles que acamparon. Primero oró el Señor en la tentación 40 días y después vino el respaldo completo, los ángeles sirviéndole, los ángeles fortaleciéndole. La oración activa las huestes espirituales de Dios para que peleen aquel ejército del enemigo y nos den la libertad espiritual. Para pelear, primero se pelea en lo espiritual para obtener la victoria en lo terrenal. Si muchas veces no obtenemos la victoria en lo terrenal, es porque no hemos peleado en lo espiritual. Tenemos que entrar primero a ese terreno y ese terreno lo peleamos nosotros en la oración y el Señor lo pelea con sus ángeles en lo espiritual, derribando esas murallas y fortalezas. Amén. Vean lo que dice la palabra. Lucas capítulo 22. Dice el verso 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar, de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La tentación, dijo el Señor, es la primera. Ora para que no entres en tentación. La tentación te aleja, te orilla al terreno donde Satanás puede acecharte, dañarte y afectarte en muchas áreas. La tentación te orilla a que Satanás pueda destruir tu hogar, pueda destruir tu vida, pueda destruir tantas áreas, porque entras fuera de la voluntad de Dios. La tentación, orad para no caer en tentación, fue lo primero. Pero mientras él oraba, dice la palabra que oraba, y llegó un ángel del cielo y lo fortaleció. Lo fortaleció y oraba más intensamente todavía. Peleaba la batalla de los siglos, la batalla más grande, la batalla más grande que Jesús peleó. Yo no creo que fue en la cruz, sino en Getsemaní, porque fue donde tuvo la lucha más grande. ¿Por qué? Porque ahí él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Si es posible que no vaya a la cruz, mejor prefiero no ir. Si es posible llevar a cabo la salvación de otra manera, mejor lo hacemos de otra manera. Si hay alguna otra manera de hacer esto, lo hacemos de otra manera. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Dios. Mi prioridad, mi deseo, dijo el Señor, es que se haga tu voluntad. Quiero estar en tu voluntad, porque mientras esté en tu voluntad, voy a mirar tu gloria, voy a mirar tu poder, se va a cumplir tu propósito y voy a ser vencedor en todo. Él peleó en oración la batalla más grande. Cuando se levantó de orar,
Él ya no iba con duda, ni con temor, ni diciendo si es posible que... Ya no iba así. Él iba firme y confiado. Él iba seguro. Él iba aún diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Él iba con seguridad porque había vencido la batalla en la oración. Y venciendo en la oración ya no cuesta vencer en lo humano, en lo literal. Entonces, mis hermanos, el Señor dice que se haga tu voluntad y no la mía. Que no se haga lo que yo quiero. Humanamente el Señor sentía como que no podía, que era muy duro, que era demasiado pesado, era mucha la carga. En su humanidad sentía demasiado grande aquello. Por eso dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Recuerde, la voluntad de Dios tiene que permanecer, no caer en tentación y permanecer en la voluntad de Dios. Y entonces esa oración trae los ángeles. El ángel llegó y fortaleció al Señor. Tú te podrás sentir en un momento tan débil como el Señor se sintió, diciendo: yo no puedo hacer esto, yo no puedo seguir con esto. Señor, si hay alguna otra manera, porque yo no puedo más con esto. Es muy difícil, es muy pesado. Pero siempre termina tu oración con esto: cuando te sientas decaído, cuando te sientas demasiado débil para enfrentar las batallas espirituales, cuando sientas que ya no puedes con la lucha y con la prueba, cuando te sientas decaer ante el problema y que ores y digas: ya no puedo, Señor. No es pecado hacer eso. Somos humanos y llegamos a esos niveles. Pero cuando llegues a ese nivel, siempre termina tu oración de esta manera: pero Señor, tú sabes lo que haces. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No importa lo que pase. Si tengo que morir, moriré. Si tengo que pasar por esto, pasaré. Si tengo que atravesar esto, atravesaré. Lo que sea, pero que sea tu voluntad, mi Dios, y no la mía. Y en cuanto tú hables así, creyendo con certeza, Dios enviará a sus ángeles que se muevan alrededor de ti y te fortalecerán y te ayudarán para que salgas de esa prueba, para que pases esa batalla, para que pelees esa lucha, para que venzas en eso. Dios enviará su ángel que te fortalezca. Dios lo enviará. Dios lo enviará. Si estamos comprendiendo, los ángeles están para servirte, pero tú tienes que estar dispuesto a entrar en la voluntad de Dios para que ellos entren. Segunda cosa, tienes que interceder para que ellos operen y accionen. Tercera cosa, tienes que perseverar para que ellos terminen la batalla y te den la completa victoria. Si Daniel se detiene a media oración, a los 15 días o a los 20 días, si a los 20 días se detiene Daniel, no recibe la respuesta, porque detiene la guerra, detiene la batalla, aunque estaba un día ya nomás para recibir lo que necesitaba. Tú puedes estar a un día, a una hora, a unos minutos de recibir tu victoria, siempre y cuando permanezcas en la voluntad y digas: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo pienso, sino lo que tú. Se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible que se acabe esto, si es posible que se quite este problema, si es posible, quítame esta dificultad. Si es posible, Señor, sácame de esta lucha. Si es posible. Pero ahí la voluntad del Señor no era sacar a Jesús de esa lucha, era que atravesara por esa lucha y darle la completa victoria, pasando toda la lucha. Nunca esperes, nunca ores diciéndole al Señor: quita esto, porque quizás la voluntad de Dios no es quitar aquello, y quizás Dios lo quite, pero no vas a tener la victoria. No vas a mirar la gloria de Dios, nunca vas a mirar el resultado, y siempre vas a seguir con el mismo problema y con la misma dificultad, porque nunca venciste. No digas: quita esto, dile: Señor, si tú quieres, si es posible. Esa es la oración más gloriosa que hay en la Biblia. Si es posible, quítame este problema. Si es posible, quítame esta dificultad. Si es posible que yo no pase este problema, que yo no pase esto otro, que no siga con esta enfermedad, que no siga con esta situación. Si es posible, pero no se haga lo que yo quiera, mi Dios. Si tú quieres que yo pase por esto,
que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, mi Dios. Confío en ti y camino confiando en ti, aunque no tengo fuerzas para hacerlo. Así se sentía el Señor. Aunque me siento impotente humanamente, pero voy en tu nombre. Quiero perseverar en tu voluntad a toda costa, a toda causa. Y en ese momento, cuando Él dijo eso, al instante, dice la Biblia, llegó un ángel y lo fortaleció y lo sustentó para que atravesara por todo con una actitud positiva, de valentía, de poder, con una actitud de Dios, enfrentándose al pecado y venciéndolo, enfrentándose a Satanás en la cruz del Calvario y derrotándolo y trayendo la salvación a toda la humanidad. Ganó la batalla más gloriosa. ¿Quieres ganar batallas como el Señor? ¿Quieres que vengan ángeles como el Señor? ¿Quieres que te libren de la tentación? Tienes la palabra y el ejemplo del Señor, y al final vendrán los ángeles y te ayudarán. Tendrás respaldo y respuesta. Pero huye de la tentación, no caigas en tentación. Intercede y mueve el poder de Dios y los ángeles de Dios, y persevera en la voluntad de Dios, y mirarás la gloria de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Vamos a hablar con el Señor. Aquí hay pueblo que tiene problemas. Aquí hay pueblo que tiene luchas, que ha pasado por dificultades. Aquí hay pueblo que ha atravesado tantas situaciones y que se siente solo. Sientes que es una legión de demonios la que te quiere destruir y que tú estás solo, sola. Eliseo dijo al Señor: ábrele los ojos a este criado mío para que se dé cuenta que no estamos solos. Eliseo intercedía para que se mirara la gloria de Dios peleando tus batallas. Después miraremos otras funciones de los ángeles de Dios, pero hoy miramos la función de servidores tuyos, servidores que están al servicio de los que han de heredar o hemos de heredar la salvación. Dios dice: veo muchos tropiezos y desechanzas, pero pondré ayuda a tu alcance, pondré ayuda a tu disposición. Podrás hacer que se mueva el poder de Dios, enviando ángeles a fortalecerte, a liberarte, a tocarte, a sanarte, a hacer maravillas en tu vida. Pero no caigas en la trampa de Satanás de la tentación. Pero intercede para que los ángeles te toquen. Tienes que tocarlos a ellos. Muchos ángeles esperan que tú clames para ellos movilizarse y pelear tus batallas. Muchos ángeles esperan que perseveres orando para terminar con el enemigo y con las acechanzas que te estorban. Muchos ángeles están allí prestos, pero tu oración los va a tocar a ellos para que ellos te toquen a ti. Siempre que oraba un hombre, había respuesta. Cornelio oró y Dios envió a su ángel a revelarle su voluntad. Daniel oró y Dios envió a su ángel para revelarle. Daniel estaba en el foso de los leones y Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Había oración y había poder de Dios. La iglesia oró y Pedro fue rescatado de la prisión. El Señor oró y los ángeles lo fortalecieron. La tentación llegó y el Señor oró y los ángeles lo fortalecieron y expulsaron, ahuyentaron a Satanás. Dios quiere ayudarte. Dios quiere ayudarnos. Pero tenemos que levantar un clamor. Tenemos que levantar una intercesión.